Sesgos en los instrumentos de medición. Módulo 8. Sesgos en los instrumentos de medición. Los sesgos en los instrumentos de medición comprometen la validez y la interpretación de los resultados. Por consiguiente, se afectan las decisiones para las cuales se utilizan estos instrumentos. Existen dos tipos de sesgos en los instrumentos. Sesgos en el constructo a medir o sesgo del constructo y lo que se conoce como sesgo predictivo. El primero es el sesgo en el constructo a medir. Este se asocia con la relación entre las puntuaciones observadas y las puntuaciones verdaderas en el instrumento. Este concepto lo tocamos en confiabilidad, entre lo que es la diferencia entre la puntuación observada y la verdadera más el factor de error. Así que por eso les puede parecer conocido el concepto. Ahora, un elemento importante para poder evaluar el sesgo en el constructo es si dos grupos distintos obtienen medidas diferentes en un mismo constructo psicológico. Si eso pasa, tenemos un sesgo en el constructo. Por ejemplo, un instrumento cuyo reactivo, vamos a decir una escala de satisfacción, cuyos reactivos diferencian entre los hombres y las mujeres, puede reflejar un sesgo en el constructo donde los hombres y las mujeres contestan de manera diferente y eso puede afectar la medición del constructo. Ahora, por otro lado, puede existir una situación donde dos constructos diferentes posean los mismos promedios en las puntuaciones verdaderas, pero diferentes promedios en las puntuaciones observadas. Eso es común. Aquí lo importante, volviendo al concepto de confiabilidad, es que el error de medición sea igual o similar. Ese es otro factor importante a considerar. También tenemos el sesgo predictivo. Este va a ocurrir cuando un instrumento o el instrumento tiene implicaciones diferentes para los grupos. También al sesgo predictivo se le conoce como validez diferencial o sesgo externo. El sesgo predictivo se relaciona con las puntuaciones en dos instrumentos distintos, donde vamos a tener uno de ellos que es un predictor y el otro es un criterio. El predictor es la prueba, la escala o el inventario que va a predecir el criterio, y el criterio es la medida de desempeño exitosa que se determina para poder predecir el comportamiento en la variable psicológica que se refiere al predictor. Ahora, detectando el sesgo del constructo. El sesgo del constructo está relacionado con el significado de las puntuaciones del instrumento, ya lo mencionamos. Si un instrumento posee un sesgo del constructo, las puntuaciones van a tener un significado distinto para grupos diferentes, lo cual puede ser discriminatorio en el caso de hombres y mujeres cuando se trabaja con proyectos de selección de personal. Así que hay que tener mucho cuidado con esto. Ahora, si esto ocurre, no hace sentido en términos psicológicos comparar las puntuaciones con estos grupos, ya que se podría estar tomando decisiones o haciendo interpretaciones y predicciones, llegando al final del día a conclusiones erróneas. Continuando con detectando el sesgo del constructo. El sesgo del constructo se evalúa mediante el examen de las respuestas o reactivos individuales. Un reactivo que esté sesgado en dos grupos indica que hubo patrones de respuestas diversas, lo cual nos puede llevar a dos asuntos. Las diferencias en los patrones de contestaciones, en el caso del ejemplo de hombres y mujeres, a un reactivo se puede deber a que
realmente hay diferencia o que simplemente el constructo no se está midiendo adecuadamente. Así que, por lo que va a existir un sesgo en el constructo si dos grupos muestran diferencia en la contestación a un reactivo. Ahora, si las diferencias en los grupos no se deben al constructo que mide el reactivo, lo que acabo de decir, o se debe a que realmente el instrumento mide el constructo, pero genera patrones de contestaciones entre los hombres y las mujeres. Pasa también con algunos constructos más de índole social. Se ha encontrado, por ejemplo, que las mujeres puntúan más alto en la escala de afectividad versus los varones. Así que, pues, ¿verdad? Cuando miramos la tendencia social de las mujeres a ser un tanto más afectivas a nivel social que los hombres, pues ya el mismo constructo de por sí genera las diferencias. Por eso es que hay que tener muy sumo cuidado con las interpretaciones que hacemos, pero también no podemos partir de la premisa de que los hombres necesariamente son menos afectivos. Así que eso es algo que uno tiene que observar, lo que sean verdaderas diferencias, ¿verdad? Que la puntuación verdadera y la observada sea igual para ambos grupos, o si hay variaciones y se debe básicamente a que puntúan de manera diferente. Ahora, el sesgo del constructo uno lo tiene que evaluar. Si la mayoría de los reactivos demuestran sesgo, ahí sí, porque usualmente las diferencias no se van a ver en todos los reactivos. Si se vieran en todos los reactivos, puede que hay problemas, y esas diferencias son marcadas hacia un solo grupo. Se puede estar diciendo sí que hay un sesgo del constructo en términos de la manera en que se redactó el instrumento y que se está midiendo el constructo en cuestión. Ahora, en términos de evaluar el sesgo del constructo, pues vamos a tocar algunos aspectos que son importantes aquí, como por ejemplo la confiabilidad, ¿verdad? Que es la diferencia entre la puntuación verdadera y la observada más un factor de error. Una de las técnicas que se recomienda es calcular la confiabilidad de consistencia interna en grupos separados. Y aquí usualmente se calcula el alfa de Cronbach. Y si esas diferencias son marcadas, por ejemplo, los hombres sacan .70 y las mujeres .85, hay diferencia. Y entonces hay un problema en términos del sesgo. También evaluar la dificultad, hacer un análisis de reactivos y evaluar la dificultad y la discriminación de los reactivos. Aquí se calculan los índices de dificultad de cada grupo por separado. También se recomienda la posibilidad de que si son escalas Likert, escalas ordinales, se utilice la correlación de rasgos de Spearman. También que se calcule el índice de discriminación por ítem por grupo. Aquí los índices de discriminación nos van a decir si hay una diferencia entre las personas que dominan o no el constructo a medir o que puntúan más alto en un constructo versus los que puntúan más bajo. Así que esa, ¿verdad? En términos de una prueba, es los que dominan el concepto. En términos de una escala, son los que tienen, si el instrumento logra diferenciar entre los que tienen la actitud más pronunciada que las que tienen el menos. Lo mismo en los rasgos de personalidad a través de los inventarios. Claro, aquí un poco se hace un análisis cualitativo de la discriminación y si hay diferencias dramáticas entre los grupos en términos de los índices de discriminación, pues discriminan diferente. Y eso es importante. Y le estoy hablando de hombres y mujeres, verá como un ejemplo, pues una variable nominal más sencilla. Pero pueden ser a nivel cultural, puertorriqueños versus norteamericanos, colombianos versus venezolanos, etc.
Ahora, si esas diferencias existen, pues no va a haber, cada reactivo no va a tener la capacidad de poder diferenciar efectivamente entre los grupos y ahí tenemos sesgo del constructo. Otra técnica que podemos utilizar es la de los análisis de factores. Aquí se hace lo mismo, un análisis de factores entre o por grupos separados, hombres y mujeres. Ahí se analizan los valores eigen de cada factor que genere. Si los factores son similares, si los ítems se agrupan en los mismos factores en cada grupo, si los factores de carga inicial son similares, es hacer básicamente un análisis comparativo. Otra táctica que se puede trabajar es la del análisis de factores confirmatorio, donde lo que se crea es un modelo que establece que ambos grupos van a diferenciarse a través del constructo. Esto es un poquito más difícil porque requiere reconceptuar el modelo con grupos diferentes, pero se puede hacer. Y aquí se puede evaluar no solamente si hay diferencia, así se confirma la hipótesis de que el modelo de los factores es diferente a los datos, a cómo se comportan los datos, a través de ítems y escalas también. Es un poquito más sofisticado, pero se puede hacer. Una técnica que se utiliza mucho, yo la he utilizado y yo creo que es muy productiva, es lo que se conoce como el análisis de la función diferencial de reactivo. Aquí lo que nosotros hacemos es que aplicamos la teoría de respuesta al ítem. La vamos a mencionar ya en el próximo módulo, pero aquí lo que estamos buscando es que el ítem me pueda indicar cuál es la probabilidad de que una persona conteste el reactivo correctamente al medir un rasgo latente determinado. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que una persona como yo, Carlos Andújar, conteste un ítem de suma correctamente? Aquí el análisis presupone que cada uno de los reactivos mide directamente el constructo o rasgo latente. Por eso es que esa es la presunción. La presunción. Y pues eso es lo que lo convierte en un rasgo latente muy poderoso. Así que vamos a mirar lo que se busca. ¿Y qué es lo que se busca? En el análisis, evaluar si cada reactivo funciona de manera diferente de acuerdo a lo que el constructo mide y te da un indicador. Yo desarrollé un instrumento hace un tiempo atrás y le apliqué el análisis de la función diferencial de los reactivos para evaluar si había diferencia entre hombres y mujeres. Y de 15 reactivos, 3 de ellos me presentaron que variaban entre hombre y mujer. Lo que hice fue que los eliminé. Otra cosa que se puede hacer es medir las curvas características de cada ítem o grupo por separado. Eso es otra técnica que se utiliza. En términos prácticos, yo utilizo más la función diferencial del reactivo, pero las curvas características, si tienen un software que las puede calcular por grupo, pues excelente. Aquí tenemos un ejemplo de una curva característica del ítem. Acá en el eje de X tenemos las estimaciones de los parámetros. Mientras más se acerca a positivo, mayor probabilidad hay de que una persona responda el ítem correctamente. Aquí en el eje de Y tenemos la probabilidad. Aquí por ejemplo, tenemos dos curvas, hombres y mujeres. Aquí nosotros, se supone, esto es una curva monotónica, se supone que aquí nosotros podamos ver, en este caso particular, un ítem que está cerca de menos 3.5,
acá tiene una probabilidad de que un hombre le responda de más o menos casi 90. Aquí, a pesar de que parece que esta persona aquí tiene, esta mujer en todo este caso tiene alrededor de 1.5, vemos aquí que la probabilidad está como en 80, más o menos estimando por acá, lo que significa que hay estimaciones de parámetros diferentes y los hombres tienen una probabilidad mayor de contestar este ítem mejor que una mujer. Ahí ya hay diferenciación. Eso es un problema. Ahora vamos a hablar de cómo detectar el sesgo de predicción. El sesgo de predicción se relaciona con el grado en que las puntuaciones del instrumento predicen el resultado en dos grupos. Ya hablamos hace un rato de el criterio y el predictor. Se establece una relación entre ambos. El sesgo predictivo es bien importante ya que se asocia con decisiones que tienen repercusión en la sociedad, tales como ser admitido a una universidad o ser seleccionado a un empleo, dependiendo cuál es la decisión. Es fundamental no partir de la premisa de que un instrumento predice un criterio en todos los grupos. Así que puede que haya unos instrumentos que predicen mejor para unos grupos que para otros. Continuando con el sesgo de predicción. El método estadístico por excelencia es la regresión, cuando uno quiere determinar el sesgo predictivo. La ecuación de selección debe ser aplicable a varios grupos si el instrumento es adecuado. Ahora, se debe calcular por separado para cada grupo. Una ecuación de predicción, un análisis de regresión por grupo. Aquí se recomienda examinar las pendientes, que es el punto más alto de predicción, y los interceptos, que es la puntuación que parte de cero, con el propósito de ver si existe o no sesgo predictivo. Es importante señalar que los sesgos de predicción se van a afectar por la confiabilidad de los predictores. Por eso es que es importante calcular la confiabilidad básicamente en todo proceso para evaluar la validez de un instrumento. Es mejor o es necesario calcular la confiabilidad primero. ¿Por qué? Porque un instrumento para ser válido necesita ser confiable. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? A modo didáctico de lo que es la regresión, que es la relación lineal entre las puntuaciones de un instrumento y una medida que determina éxito. Aquí en la fórmula podemos ver que esta C con un sombrerito es la puntuación predicha para el criterio, o sea, la puntuación que uno predice, que va a ser igual a el valor del intercepto, que es el valor que se predice cuando la persona tiene una puntuación en el predictor de 0. Luego se le va a sumar el coeficiente de regresión, que es el cambio que ocurre en la puntuación predicha cuando el predictor cambia de una unidad. T es la puntuación del predictor una vez se obtienen los valores del intercepto y la pendiente. Aquí uno puede llevar o evaluar, la capacidad predictiva del instrumento. Por ejemplo, aquí en esto es un impreso de SPSS. ¿Verdad? Vamos a decir que tengo dos variables. El intercepto es esta puntuación que está aquí. El intercepto
es básicamente tiene un valor de 0 y es la puntuación por la cual se parte para establecer la predicción. En este caso 56.034 lo van a ver ahora. Claro, el valor no es estadísticamente significativo, pero para poder ejemplificar la predicción, pues lo mostramos. Todo. Y entonces aquí tenemos la relación entre el intercepto y una prueba de aptitud, que es 0.58. Vamos a ver ahora cómo se construye con estos dos valores que ven aquí la ecuación de predicción. Por ejemplo, aquí la ecuación de predicción que ustedes están viendo, este es la puntuación del intercepto más la puntuación de la pendiente por la puntuación que yo quiero predecir, que es esta puntuación de aptitud. Aquí, siguiendo el orden de operaciones, multiplico 0.58 por 32. Ese resultado se lo voy a sumar a 56.03 y me va a dar a 74.59. Esta es la puntuación predicha. Una persona aquí que obtuvo una evaluación de un supervisor de 75 con una puntuación de 32 en el predictor, se predice que el criterio, esa persona obtendría 74.56. O sea, por debajo de lo que el supervisor dio. Ahora, ¿por qué? Porque la puntuación de la escala de la prueba de aptitud es más bajita. Miren entonces los demás ejemplos. ¿Verdad? Mientras más alta es la puntuación de la escala de aptitud y más alto es la evaluación del supervisor, más alta va a ser la puntuación predicha, excepto en este caso particular, ¿por qué? Porque la puntuación de esta persona regresó a la media. Esto es uno de los problemas que uno encuentra en algunas predicciones, que con puntuaciones altas pueden salir más bajos. Eso no es un problema. ¿Okay? Así que este es básicamente. Ahora, esto nosotros lo tenemos que hacer con hombres y mujeres por separado, y si las puntuaciones predichas son distintas, también tenemos que calcular una ecuación de predicción para hombres y para mujeres. Si la ecuación es diferente, pues vamos a tener problemas, sobre todo cuando los interceptos son diferentes y la pendiente es igual, o la pendiente es diferente y los interceptos son iguales. Como en este caso, por ejemplo, vamos a decir que yo calculé mi ecuación de predicción para los dos grupos por separado, varones y hembras. Miren, por ejemplo, aquí tenemos que el intercepto en varones 58.03 y en mujeres 54.03. Cuando miramos la pendiente, son exactamente iguales, con una puntuación en una prueba de aptitud de 70. Miren los valores cuando se llevan al cálculo: 98.63, 94.63, donde los hombres salen más altos que las mujeres. Esto, ¿verdad? Esta diferencia de 4 puntos, lo que nos dice es que hay un sesgo en el intercepto. Hay un sesgo. Y esto pasa también el opuesto. Mírenlo aquí. ¿Okay? Vamos a decir, aquí en el intercepto tenemos en varones 56.03, igual en mujeres, pero cuando la pendiente cambia, en este caso, las mujeres salen más altos que los hombres. También sigue dándose un sesgo.